La felicidad, el placer y el dolor. El malestar en la cultura, de Sigmund Freud. Introducción. Sigmund Freud, 1856-1939, es uno de los personajes más importantes del siglo pasado. Neurólogo y psiquiatra, es el padre fundador del psicoanálisis, una forma de psicoterapia que sigue siendo mayoritaria en el Río de la Plata. En la cultura popular, se identifica a Freud como la persona que reveló que los motivos profundos de nuestras conductas son secretos, incluso para nosotros mismos. Son inconscientes. Aunque algunas de sus ideas han sido duramente cuestionadas, la obra de Freud sigue siendo debatida en varios campos del saber, como la teoría literaria, la educación, la psicología y las ciencias sociales. Además, algunos trabajos de Freud pueden considerarse ensayos filosóficos. Este es el caso del libro El malestar en la cultura, escrito en 1930, donde Freud aborda algunos temas fundamentales como la religión, la cultura y la felicidad. Los objetivos de la conducta humana. Freud comienza su reflexión sobre la felicidad con la siguiente pregunta. ¿Qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Es difícil equivocar la respuesta. Aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Es interesante notar que Freud no pregunta qué objetivo expresan las personas en sus palabras. Pregunta qué expresan con su conducta. No es suficiente con conocer los motivos que las personas dicen tener. Hay que observarlas y analizarlas. Freud encuentra que el principal objetivo es la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? Freud entiende la felicidad de una manera bastante sencilla: obtener placer y evitar el dolor. En ese sentido, Freud es un hedonista, de la palabra griega hedoné, que significa placer. Por lo tanto, la búsqueda de la felicidad tendrá dos caras. Esta aspiración tiene un fin positivo y otro negativo. Por un lado, evitar el dolor y el displacer, fin negativo. Por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras, fin positivo. En sentido estricto, el término felicidad solo se aplica al segundo fin. De acuerdo con esta dualidad del objetivo perseguido, la actividad humana se despliega en dos sentidos, según trate de alcanzar uno u otro de aquellos fines. Buscamos la felicidad en dos sentidos. En un sentido positivo, buscamos obtener placer. En un sentido negativo, buscamos evitar el dolor. Para Freud, el sentido estricto de la palabra felicidad es el sentido positivo. Sin embargo, Freud es un pesimista. Según él, la felicidad estricta es imposible. Ni siquiera es realizable, pues todo el orden del universo se le opone, y aún estaríamos por afirmar que el plan de la creación no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. Una argumentación contra la posibilidad de ser feliz. Freud argumenta su idea de que la felicidad, entendida como placer, no es posible. Para empezar, afirma que nuestra propia naturaleza es incompatible con la felicidad. Lo que en sentido más estricto se llama felicidad surge de la satisfacción, casi siempre instantánea, de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión. Y de acuerdo con esto, solo puede darse como fenómeno episódico. Toda persistencia de una situación anhelada solo proporciona una sensación de tibio bienestar, pues nuestra disposición no nos permite gozar intensamente sino el contraste, pero solo en muy escasa medida lo estable. Así, nuestras facultades de felicidad están limitadas por nuestra propia constitución. Analicemos este argumento. Freud entiende que el placer implica la satisfacción de una necesidad. Un ejemplo típico es la sed.
cuando estamos sedientos o sedientas, tomar agua nos causa un gran placer. Pero cuando ya no tenemos sed, esa misma agua ya no nos da placer. Algo similar sucede cuando extrañamos a una persona. Cuando la encontramos, después de mucho tiempo, nos invade la emoción. Pero luego de ver a esa persona diariamente durante un tiempo, las emociones que despierta el encuentro tienden a ser más tibias. Lo mismo podría decirse de la comida, el deseo sexual, el deseo de ser reconocido, el deseo de descansar, etc. Nuestra capacidad para sentir placer está limitada, pero no nuestra capacidad de sentir dolor. En cambio, nos es mucho menos difícil experimentar la desgracia. El sufrimiento nos amenaza por 3 lados. A. Desde el propio cuerpo, que, condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia. B. Del mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras, omnipotentes e implacables. C. Por fin, de las relaciones con otros seres humanos. No nos extrañe, pues, que bajo la presión de tales posibilidades de sufrimiento, el hombre suele rebajar sus pretensiones de felicidad. No nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivido al sufrimiento. La argumentación de Freud puede esquematizarse así. La felicidad es, estrictamente, experimentar placer, felicidad en el sentido positivo. El placer, por naturaleza, dura poco y siempre está asociado a tensiones y necesidades insatisfechas. En conclusión, la felicidad en sentido estricto es imposible de alcanzar. Solamente podemos obtenerla en pequeños intervalos. Por otro lado, el dolor tiene muchas fuentes: nuestro propio cuerpo, el mundo exterior y el mundo social. En conclusión, las personas se conforman y se consideran felices si logran escapar al dolor. Felicidad en el sentido negativo. ¿Tiene razón Freud? La argumentación de Freud es lógicamente correcta y parece basarse en premisas aceptables. Sin embargo, su conclusión pesimista parece difícil de aceptar. Hay varias maneras de criticar la argumentación de Freud. Estas son 3 objeciones posibles. Cada una de ellas es crítica con una parte de la argumentación. Es cierto que el dolor viene de muchas fuentes, pero las personas han desarrollado muchas técnicas para minimizar el dolor. Por otro lado, la concepción de Freud de placer parece un poco limitada. Si bien se aplica bien en algunos ejemplos de placeres, como la alimentación o la sexualidad, la explicación del placer como satisfacción de tensiones no aplica tan claramente en otros placeres. Por ejemplo, la apreciación de la belleza, el amor, la satisfacción de superarse o el placer de jugar no parecen responder tan directamente a necesidades satisfechas. Por último, se puede criticar la concepción hedonista de Freud. ¿Por qué se debería identificar la felicidad únicamente con el placer? Muchas teorías de la felicidad afirman que ser feliz o tener una buena vida es mucho más que solamente sentir placer. Síntesis. Las reflexiones de Sigmund Freud nos permiten distinguir 2 formas de buscar la felicidad: perseguir el placer y evitar el dolor. En su visión pesimista, expresa las dificultades que esa búsqueda puede acarrear. ¿Son inevitables sus conclusiones? No, pero para refutarlo hay que comprender más en detalle cómo minimizar el dolor, refinar nuestra concepción de placer y definir con claridad si la felicidad es algo más allá del placer.